Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, mucha emoción. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sé que les va a encantar, la confesión de Francesca Chillemi y por supuesto, ¿a qué renunció por el mismísimo Can Yaman? Así es. Vamos a sumergirnos en este torbellino de información que nos dejó la talentosa actriz italiana. Prepárense porque les aseguro que este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Y como siempre, antes de que empecemos, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejar su like. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ahora sí, comencemos. Para aquellos que no la conozcan, Francesca Chillemi es una actriz y modelo italiana de gran renombre. Ha participado en numerosas series y películas, pero su popularidad se disparó aún más gracias a su trabajo en la serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo nada más y nada menos que con Can Yaman. Y es precisamente esta serie la que nos ha traído la noticia bomba de hoy. Durante una entrevista, Francesca hizo unas revelaciones que han dejado a todos boquiabiertos, y no es para menos. Habló sobre las decisiones que tuvo que tomar y sobre todo, a que renunció para poder estar en este proyecto que sin duda ha marcado un antes y un después en su carrera. Primero que nada, vamos a contextualizar un poco la situación. Viola come il mare es una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La química entre Francesca y Can Yaman es innegable y la trama, llena de misterio, romance y un toque de humor, ha enganchado a millones. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué sacrificio implica para una actriz de la talla de Francesca embarcarse en un proyecto de esta magnitud? Pues bien, la respuesta es más profunda de lo que podríamos imaginar. Francesca Chillemi, como cualquier actor o actriz de éxito, tiene una vida personal, compromisos laborales, y por supuesto deseos y ambiciones. Participar en una serie como Viola come il mare significa dedicación completa, largas horas de rodaje, viajes, y en definitiva, renunciar a ciertas cosas para poder cumplir con el compromiso profesional. Pero, ¿qué renunció Francesca específicamente? Vamos a desglosar en detalle cada una de estas renuncias, explorando el impacto que tuvieron en su vida y cómo, finalmente, moldearon su camino hacia el éxito. *** 1. La renuncia al tiempo, el precio de la distancia ***. Una de las primeras y más evidentes renuncias que Francesca Chillemi tuvo que afrontar, y que es un desafío común para cualquier persona en la industria del espectáculo, fue la de pasar tiempo con su familia y amigos. El rodaje de una serie de televisión, como Viola come il mare, exige una inmersión total. Las jornadas laborales se extienden a lo largo de muchas horas, a veces incluso durante días seguidos, y el tiempo libre se ve drásticamente reducido. La logística de la producción, los viajes a diferentes locaciones, y las largas horas de espera entre tomas, todo esto se suma a la ecuación, dejando poco espacio para la vida personal. En el caso de Francesca, esto significó una considerable distancia física y emocional de sus seres queridos. Pasar menos tiempo con su familia, con su pareja y con sus amigos, es un sacrificio que, si bien es intrínseco a la profesión, no deja de ser doloroso. La familia, como sabemos, es el núcleo de la vida de cualquier persona, y para Francesca, que siempre ha demostrado ser muy cercana a sus padres, hermanos y amigos, esta distancia debió ser especialmente difícil de llevar. Imaginen por un momento la situación. Francesca de pronto se encuentra inmersa en un mundo de rodajes, guiones y personajes, mientras que en su vida personal, las celebraciones familiares, las cenas con amigos y los simples momentos de convivencia se vuelven esporádicos. Las videollamadas, los mensajes de texto y los encuentros fugaces se convierten en la única forma de mantener el contacto, de sentirse cerca de aquellos que la aman y la apoyan. Es importante destacar que esta renuncia al tiempo no es una simple cuestión de agenda apretada. Implica también una desconexión emocional. Cuando se está inmerso en un proyecto creativo tan demandante, es fácil perderse en el personaje, en la trama, en los desafíos técnicos, y descuidar las necesidades emocionales de las personas más cercanas. La ausencia física unida a la exigencia mental y emocional del trabajo puede generar distancia, malentendidos y, en algunos casos, incluso conflictos. Sin embargo, y es algo que debemos reconocer, esta renuncia también fortalece los lazos. La distancia crea añoranza y la añoranza impulsa a valorar aún más los momentos compartidos.
Las reuniones familiares se convierten en eventos especiales, llenos de alegría y emoción. Las llamadas telefónicas. Se transforman en una oportunidad para ponerse al día, para compartir experiencias y para fortalecer el vínculo. Francesca, como profesional, ha sabido gestionar esta situación con madurez y responsabilidad. Ha priorizado su trabajo, sí, pero sin descuidar por completo sus relaciones personales. Ha encontrado la manera de mantener el equilibrio, de estar presente en la vida de sus seres queridos, aunque sea a distancia. Y es precisamente esta capacidad de adaptación y de resiliencia la que la ha convertido en la gran actriz que es. *** 2. El sacrificio de las oportunidades, el costo de elegir ***. Otra de las renuncias cruciales que Francesca tuvo que afrontar, y que es una realidad constante en el mundo del espectáculo, es la de rechazar ciertos proyectos laborales. Al comprometerse con Viola come il mare, Francesca automáticamente se encontró en una encrucijada. Tenía que dedicar su tiempo y energía por completo a la serie, lo que implicaba decir no a otras propuestas de trabajo, ya fueran de cine, teatro, publicidad o incluso otras series. Este es un dilema complejo porque cada oferta representa una oportunidad de crecimiento profesional, de ampliar el horizonte laboral, de explorar nuevos géneros y personajes. Rechazar una oferta, por tanto, implica renunciar a esa posibilidad, a ese desafío, a esa nueva experiencia. Es una decisión que en muchas ocasiones puede ser dolorosa porque implica postergar un sueño, dejar escapar una posibilidad de brillar en otro ámbito, de demostrar la versatilidad y el talento. En el caso de Francesca seguramente tuvo que decir no a proyectos que le interesaban mucho. Tal vez se le presentaron ofertas para protagonizar una película independiente, para participar en una obra de teatro con un director de renombre, o para ser la imagen de una importante marca de moda. Todas ellas son oportunidades valiosas, que podrían haber impulsado su carrera en diferentes direcciones. Sin embargo, Francesca tomó una decisión estratégica. Optó por Viola come il mare, por la oportunidad de trabajar con Can Yaman, por la posibilidad de interpretar a un personaje complejo y atractivo, y por el desafío de participar en una serie que prometía ser un éxito internacional. Esta decisión, aunque implicó renunciar a otras oportunidades, fue un acierto. La serie le abrió puertas a nuevas posibilidades, le dio visibilidad a nivel mundial, y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Italia. Es importante destacar que en la industria del espectáculo, la elección de un proyecto sobre otro no siempre es una decisión fácil. Implica sopesar diferentes factores: el guión, el director, el elenco, el presupuesto, la proyección del proyecto y, por supuesto, las propias ambiciones y deseos del actor. Francesca, como profesional, evaluó cuidadosamente todas estas variables antes de tomar su decisión. Y afortunadamente su instinto no la defraudó. La renuncia a otros proyectos laborales es, en definitiva, el precio que hay que pagar para dedicarse a un proyecto específico. Es una decisión que requiere valentía, visión y la capacidad de renunciar a corto plazo para obtener mayores beneficios a largo plazo. Francesca, con su profesionalismo y su talento, supo tomar la decisión correcta. ***3. La intimidad en la mira, el precio de la fama ***. La fama, como sabemos, tiene un precio. Y para Francesca Chillemi, ese precio incluyó la renuncia a una parte de su privacidad. El éxito de Viola come il mare la convirtió en una figura aún más conocida, y esto conllevó un aumento en la exposición mediática y en la atención del público. De pronto Francesca se encontró en el centro de la atención, con los paparazzi al acecho, con los rumores y chismes circulando en las redes sociales, y con una invasión constante de su vida privada. Esta es una realidad que, aunque se espera en el mundo del espectáculo, no es fácil de manejar. Implica renunciar a la tranquilidad y a la libertad de hacer ciertas cosas sin ser juzgada o observada. Implica tener que lidiar con la presión mediática, con los comentarios malintencionados, y con la constante necesidad de proteger su imagen y su reputación. Francesca, como persona pública, tuvo que aprender a convivir con esta situación. Tuvo que desarrollar una coraza, una capacidad de filtrar la información, y de no dejarse afectar por las críticas y los rumores. Tuvo que aprender a proteger su vida privada, a establecer límites y a mantener la distancia con aquellos que intentaban invadir su espacio personal. Es importante destacar que la invasión de la privacidad es un problema que afecta a muchas celebridades. Los paparazzi, los medios de comunicación sensacionalistas y las redes sociales han creado un entorno en el que la privacidad es un bien escaso.
Los actores, cantantes y otras figuras públicas se ven obligadas a convivir con la constante amenaza de ser fotografiados, grabados o grabados en situaciones comprometedoras. Francesca, con su elegancia y su profesionalismo, ha sabido manejar la situación con madurez. Ha mantenido un perfil bajo, ha evitado las polémicas y ha priorizado su trabajo. Ha sabido proteger su vida privada, sin renunciar a su carrera ni a su felicidad. La renuncia a la privacidad es, en definitiva, el precio que hay que pagar por la fama. Es una realidad difícil, pero que en el caso de Francesca, ha sabido afrontar con valentía y sabiduría. Ha demostrado que es posible ser una figura pública exitosa sin renunciar a su dignidad ni a su integridad. ** 4. El encuentro con Can Yaman, una química creada o descubierta, **. Un elemento clave en el éxito de Viola come il mare fue, sin duda, la innegable química entre Francesca Chillemi y Can Yaman. La conexión entre ambos actores se notaba en la pantalla, y esta conexión se convirtió en uno de los pilares del éxito de la serie. Los espectadores se enamoraron de la dinámica entre los personajes interpretados por Francesca y Can, y la especulación sobre una posible relación romántica entre ellos fuera del set se hizo inevitable. Si bien es cierto que no voy a entrar en detalles sobre si hubo o no una relación romántica entre Francesca y Can, sí es importante analizar cómo esta colaboración influyó en la carrera de Francesca y en su vida en general. Trabajar con Can Yaman, que ya era un actor muy popular a nivel internacional, le dio a Francesca una exposición mediática aún mayor y le permitió conectar con un público más amplio. La química entre ambos actores no fue algo fortuito, sino que fue resultado de un trabajo en equipo, de la confianza mutua y del respeto profesional. Francesca y Can, con su talento y su profesionalismo, supieron crear una conexión especial que se reflejó en la pantalla y que conquistó a los espectadores. Trabajar con Can Yaman, sin duda, fue un trampolín para la carrera de Francesca. Le abrió puertas a nuevas oportunidades, le permitió participar en proyectos de mayor envergadura y le consolidó como una de las actrices más importantes de Italia. *5. El éxito, ¿realmente valieron la pena los sacrificios? La pregunta más importante es, ¿valieron la pena todas estas renuncias? La respuesta sin duda es sí. Viola come il mare ha sido un éxito rotundo, y la actuación de Francesca ha sido aclamada por la crítica y el público. La serie le ha abierto puertas a nuevas oportunidades y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Italia. Pero el éxito no solo se mide en términos de fama y reconocimiento. También se mide en términos de satisfacción personal, de crecimiento profesional y de la capacidad de superar los desafíos. Francesca, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una actriz talentosa, perseverante y con una gran capacidad de adaptación. Ha sabido aprovechar las oportunidades, ha superado los obstáculos y ha mantenido siempre una actitud positiva y proactiva. El éxito de Francesca es una muestra de su talento, de su dedicación y de su capacidad de renunciar a ciertas cosas para poder alcanzar sus metas. Nos demuestra que detrás de las luces, las cámaras y la fama, hay una persona con sentimientos, con anhelos y con una vida que, aunque diferente a la de la mayoría, también tiene sus desafíos. *6. Reflexiones finales, lecciones de Francesca Chillemi **. La confesión de Francesca Chillemi nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y sobre lo que realmente importa en la vida. Nos enseña que el éxito no llega por arte de magia, sino que implica sacrificio, dedicación y, en muchos casos, renunciar a ciertas cosas para poder alcanzar las metas. Esta confesión nos recuerda que detrás de cada logro hay una historia, un camino lleno de desafíos, de decisiones difíciles y de renuncias necesarias. Nos demuestra que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra, que también tienen que tomar decisiones importantes y, a veces, renunciar a cosas que son importantes para ellos. La historia de Francesca Chillemi es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Nos enseña que con valentía, perseverancia y dedicación, todo es posible. Nos demuestra que el éxito no es un destino, sino un camino, un viaje lleno de altibajos, pero que al final, siempre vale la pena. *7. La importancia de la perspectiva, más allá del espectáculo **. Es vital que como espectadores entendamos que las figuras públicas son seres humanos. Detrás de la imagen glamurosa y las sonrisas perfectas, hay personas con emociones, miedos, inseguridades y por supuesto sacrificios.
Idealizamos a menudo a las celebridades, olvidando que sus vidas, aunque diferentes, también están llenas de retos y decisiones difíciles. La confesión de Francesca nos ofrece una valiosa lección de humildad. Nos invita a ser más empáticos, a comprender que el éxito tiene un precio y que, a veces, ese precio implica renunciar a cosas que valoramos mucho. Nos enseña a valorar el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia, y a no juzgar sin conocer la historia completa. **8. Preguntas clave, invitación a la reflexión ***. La historia de Francesca nos deja con varias preguntas importantes que podemos aplicarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo por nuestros sueños? Todos tenemos aspiraciones, metas que queremos alcanzar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograrlas? ¿Cómo equilibramos nuestras ambiciones con nuestras relaciones personales? El éxito profesional no debe significar la pérdida de la felicidad personal. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo lidiamos con la presión y la crítica? Vivimos en una sociedad en la que el juicio es constante. ¿Cómo aprendemos a ser resilientes y a proteger nuestra salud mental? ¿Qué valoramos realmente en la vida? El éxito material es importante, pero ¿qué otros aspectos nos hacen felices? ¿Cómo priorizamos nuestras necesidades emocionales y espirituales? *9. La comunidad del canal, un espacio de diálogo ***. Este canal, como siempre les digo, es un espacio para compartir, para debatir, para aprender y para crecer juntos. La confesión de Francesca Chillemi nos ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la confesión de Francesca? ¿Qué opinan sobre las renuncias que tuvo que hacer? ¿Creen que valió la pena? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus experiencias y a construir una comunidad de personas que se apoyan y se inspiran mutuamente. *10. Cierre del vídeo, un agradecimiento sincero ***. Y bueno, chicos y chicas, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la confesión de Francesca Chillemi y la información que hemos compartido. Creo que es muy interesante ver el lado humano de las celebridades y entender que, como nosotros, también tienen que tomar decisiones importantes y a veces renunciar a cosas que son importantes para ellos. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hago. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios abajo. Recuerden, la interacción es lo que hace que este canal sea genial. Así que por favor compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y hagan crecer esta comunidad de amantes del mundo del espectáculo. Entre todos podemos crear un espacio divertido, informativo y lleno de emociones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y por supuesto, mucha diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.